Hola, ¿qué tal amigos? Me complace saludarlos en esta tarde, dando la bienvenida evidentemente a Jesucristo, a nuestras vidas. Y nada, presentando este programa que se llama A lo Biblia Podcast, un proyecto en el cual trabajé por mucho tiempo y gracias a Dios ya se ha materializado y se está haciendo realidad. Em, y nada, el contexto del programa como tal es poner en evidencia y poner sobre la mesa eventos escatológicos, evidentemente bíblicos. Y nada, para eso tenemos al Julio Olivares acá con nosotros. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te va? Bien, bien, ¿y tú? Muchas Excelente, aquí gracias. estamos un poquito nerviosos, pero nada. Esperemos Ah, que bajen un poco el temperamento y las frecuencias, las vibraciones como tal. sí, bien. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, 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 Excelente. todo bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, sí, Sí. por aceptarla también. Agradecido, Julio, Mm, por aceptar la invitación y nada, esperemos que nos vaya bien ahora. súper. Julio, me gustaría saber, y a muchos nos gustaría saber, Mm. tu formación, en qué tiempo sentiste el llamado de Dios y cuándo Mm. empezó el camino de Dios en tu vida. Bueno, es larga historia en realidad, pero para hacerla simple, alguna vez alguno conocerá ahí un poco más mi historia, pero actualmente tengo 36 años y yo a los 17 años, eh, desde que nací en realidad hasta los 17 años fui testigo de Jehová. Wow. Así que ahí tengo una historia bien rara que contar al respecto. Pero ahí fue cuando empecé a buscar iglesias, a conocer también acerca de la Biblia. Y ahí llegué a diferentes tipos de iglesias hasta que llegué a la Viña, o una iglesia que ya es un poco más como evangélica por un lado, pero que tiene como estos pensamientos, y de ahí desde los 17 hasta ahora ya llevo 19 años ahí. Y entre medio de todo eso he sido pastor, estuve Wow. pastoreando 5 años una iglesia. Wow. Estudié también en Hillsong College en Australia, así que soy teólogo, teólogo práctico, y me dedico actualmente también al coaching pastoral, y me dedico también a ayudar a pastores al crecimiento de sus iglesias, y a trabajar más que nada con ellos a las cosas que ellos hacen constantemente en la iglesia, en el ministerio. Ah, wow, qué bacán. Mira, Sí. fíjate, Julio, que comparto tu experiencia también en el camino como tal, porque también fui testigo de Jehová, fíjate. Ah, Fui instruido también desde mm, niño. Pero fíjate que yo siempre desde muy chico mm, sentí como el llamado de Dios también a mi vida. Desde ah, chico tuve muchos sueños, muchas visiones también en el cual me encontraba en mis sueños. mm, Tuve como esas apariciones de un ser ya, que me hacía un claro. llamado terrible, fuerte, y yo sentía como Mm, mucho, ¿cómo te digo? Mucha sensación así como, pucha, ¿cómo podría describirlo? Una emoción grande, grande, porque sí, lo que yo sentía era como que después con el tiempo traduje que iba a ser algo grande, algo mm, que me iba a dar vida eterna, que iba a ser claro, una vida fuera de todas enfermedades, de cuestiones, lo que Dios promete en la sí. Biblia más que nada. Y en mi búsqueda también, por eso que tuve cuando niño, pasé por varias iglesias Mm, también. Una de ellas fue, bueno, evidentemente Testigo de Jehová también. mm, Recuerdo que me metí a una iglesia que llaman Solo Jesús. ya, Es una, bueno, bien, podríamos decir vulgarmente una secta que se sí, deriva más que nada que no cree en la Trinidad, el sí. Espíritu Santo lo echan a un lado y entonces cree que solo es Jesús y Mm, tienen ese tema. exacto. También fui católico, Mm, busqué la deidad de la Virgen María, también quise como que esa devoción que tenía, eso que sí. quería, ¿me entiendes? Espiritual que me llamaba a darle como materializarlo como tal. Mm, Y nada, también tuve ese llamado, bueno, para añadir también que tenemos mm, algo en común y sí. gracias a Dios hoy por hoy, bueno, sentí ya después más cuando estuve un poco más maduro, sentí el llamado de Dios Mm, directamente a través de campañas evangélicas y cuestiones. claro. Y desde ahí como que fui dándole seriedad Mm, al asunto. Y mm, sentí más que nada el trato de Dios de los hermanos más directo, ¿me entiendes? Y sentí que sí. sí, mi propósito realmente era también el Mm, camino de Dios como tal. mm, sí. Bueno, Julio, entonces te formaste en Hillsong, en Australia. Sí, en ¿Allí Australia. cuánto tiempo estuviste? Ahí estuve 2 años y medio 2 años y medio. estudiando, y ahí, Ininterrumpidos, sí, directo. ininterrumpido, sí. Y ahí estuve, como te digo, enfocado siempre más que nada como al tema ministerial. Ya, Entonces es teología práctica, o se le conoce como teología práctica o teología pastoral. ya. Ese es el nombre como técnico que tiene también de... Entonces la teología práctica se encierra más que nada en cómo
tú estudias teología, pero cómo explicas esa teología a las demás personas. Ya. Ese es el foco principal, más que solo teología por aprender, sino como de ponerlo en práctica en otras palabras. Ah, ok, bacán, Mm. bacán. Y entonces, después que estuviste en Australia, viniste a ejercer a Chile como tal. Yo ya O, s- estaba, no, yo ya estaba siendo pastor acá en Chile, ya, ok. entonces ahí yo estuve estudiando esta teología mientras trabajaba también como pastor acá. O sea, que Así que fuiste pastor a temprana edad. sí, Qué bacán, qué sí, bendición, sí, ¿ah? Es bueno empezar el ministerio de mm, muy joven, ¿cierto? sí, Es como que ya después que tienes cierta edad, ya como que manejas mejor las cosas, claro. la palabra de Dios como tal. Mm, Mira, Julio, eh, en este programa el motivo es irnos por una rama y mm, esta rama es escatológica. sí, Bueno, bien lo dice la palabra, escatología es como que la definición de los últimos tiempos, mm, apocalipsis, destrucción, sí, fin de la tierra como tal, sí, pero manejando lo más bíblico. mm, Eh, ¿Por qué te quiero hacer una pregunta? Porque te comentaba atrás de cámara que mm, mi formación fue bien conservadora, mm, muy llevada a una idea eh, de pretribulación como tal. claro, Eh, Se me enseñó que el arrebatamiento mm, iba a ser antes de la gran tribulación. Eh, Después de todo esto también seguí estudiando, indagando mm, y di con que también hay otras teorías de que em, no, el cristiano no se va como tal antes de la tribulación, sino que a mm, mitad de la tribulación. Claro, mm, dejándome llevar de Primera de Corintios 15:52, mm, donde dice Pablo sí, claramente que seremos transformados, no morirán algunos, mm, ah, así. sí, La palabra rapto tiene un trasfondo bien hebreo también, mm, que en este momento no, no, no sí, sí, traduzco como tal, pero fíjate que he tenido mucha curiosidad en indagar mm, estos temas porque yo siento que últimamente como que han salido a flotes mm, y han sí, sido punta de lanza de debates, mm, de discusiones, de separaciones y esta cuestión hay sí, mucha gente que está como que bien centrado en lo que es esto y no aceptan mm, y no absorben otras teorías, otras teologías, otras escatologías. claro, ¿Cuál es tu punto de vista como tal, como para empezar a entender o qué madurez o cómo podemos entender y mm. poder aceptar diferentes teorías? Mira, tal como decías tú, en realidad es bueno entender primero, eh, bueno, te voy a contar un contexto antes para Ya, que se entienda mejor. sí, sí, sí. Yo cuando estuve en el colegio, estuve en un taller, recuerdo que desde pequeño estuve y así estuve hartos años metido en eso, que era un taller de debate. ¿Ya? Entonces, los talleres de debate o las personas que se dedican a eso, ¿Ya? a estar en talleres de debate o, bueno, en este caso era colegio contra colegio en esas fechas hace tantos años, y hasta el día de hoy siguen siendo igual los debates, siempre hay una posición que está a favor y una en contra, Exactamente, ¿ya? sí, sí, sí. Entonces, tú tienes que saber tu posición para poder interactuar de la manera en cómo supuestamente tú tienes esa posición. Eso no significa necesariamente que tú estés de acuerdo a esa posición, ¿ya? Claro, Entonces, ¿por qué explico este contexto, especialmente para los que están escuchando? Es porque es bueno entender que en la teología hay diferentes, primero, ramas con respecto a la escatología, ¿ya? segundo, diferentes opiniones con respecto a la teología, y también hay cosas que se han vuelto famosas a lo largo del tiempo, en un tiempo fueron muy famosas, después esas se eliminaron, y hoy en día también hay cosas famosas con respecto al fin de los tiempos. Sí, exactamente, sí. Entonces yo creo que es bueno entender primero ese primer contexto, porque muchas personas dicen como, yo voy a escuchar esto, voy a saber esto, de tal manera que voy a quedar totalmente claro con esto, Sí, sí, sí. pero nuevamente hay que entender que No, la... y que también nos cerramos a esa idea y ya, esta es la cuestión. Exacto, exacto, sino que esto depende también mucho tanto de la opinión de las personas como también de, qué sé yo, la iglesia a la que tú asistes o Exacto, el lugar donde te estás moviendo. Tiene mucho de investigación por un lado, tiene otro poco de estudio también exactamente, sí, de sí, lo sí. que uno está, pero no necesariamente significa un solo punto y lisa y llanamente solamente ese punto, sino que uno lo va entendiendo en su contexto. Entonces, creo que partiendo por eso, es importante entenderlo para que las personas igual vean que esto va a depender mucho de los que están escuchando en realidad. O sea, Claro,
yo estoy escuchando esto y puede que no lo acepte, como Claro. también puede ser totalmente contrario y decir, ¿sabes qué? Yo estoy escuchando esto y acepto lo que estoy escuchando, o a lo mejor lo acepto solamente a cierto grado y no lo acepto al total de todo lo que se Al está 100. diciendo. Exacto. Porque sigue siendo un tema, tal como decías tú, también controversial por un lado, porque hay Tabú algo, también, tabú, claro, muy tabú. muy Sí, sí. tabú, claro, pero yo creo que se ha vuelto como tabú y controversial por lo mismo, porque hay personas que creen que es solo una forma, ¿ya? Eh, Sin ir más lejos, por ejemplo, lo que estábamos hablando antes, todavía no entramos a la respuesta. Un poco lo que hablábamos antes, por ejemplo, de los testigos de Jehová, ¿verdad? Y ahí me vas a entender enseguida. Ellos no creen que Jesucristo murió en una cruz. Y Sí, nosotros creemos absolutamente que Jesucristo murió en una cruz, pero sinceramente, aunque nosotros creemos que murió en una cruz, que es un palo que está atravesado con otro palo y él está ahí colgando, independiente que sea esto histórico o no, nuestro concepto de cruz es mucho más profundo que eso. exactamente, sí. Entonces nosotros no nos quedamos con lo que los testigos dicen, no, es que él no murió en una cruz porque la historia dice, ya, pero ya, está bien, dejemos eso de lado, sea como sea. Jesucristo murió en una cruz porque eso significa algo mucho más profundo. En Exacto. el caso de la escatología, esta profundidad creo que no tiene que ver 100% con nuestra salvación, porque el creer en el Espíritu Santo, el saber que Él está obrando, el creer en Jesucristo como nuestro Salvador y Ujú. nuestro Rey, el creer como Dios Padre es nuestro único Dios y todas estas cosas, Sí, sí, es bien más que nada un discurso bien dispensacionalista, más que nada. Esa es la exacto. palabra, sí, sí. Y creo que todas estas cosas son importantes de entenderlas en todo ese contexto, porque si no, realmente nos vamos a perder en debates innecesarios a la larga Exactamente, sí, sí, y sí. vamos a creer como, oye, no, es que la Biblia dice esto, sí, la Biblia también dice muchas cosas, donde uno de repente puede llegar y sacar de contexto esas cosas, pero yo creo que el objetivo tiene que ver principalmente, o esto lo digo más como de índole personal, yo creo que tiene más nada que ver con lo que el Espíritu Santo está hablando a nuestra vida. Y bueno, la propia Biblia también lo dice, Sí, es muy que bien, Él es claro. el que nos revela también esta verdad y que nos explica también la verdad en su forma. Entonces, yo creo que eso es importante. Con respecto a este tema de la escatología, yo creo que es importante entender que la escatología eh, no necesariamente nos lleva a un final, por decirlo de alguna manera, casi caricaturesco, por decirlo así. Hollywood también se ha encargado de eso, de que todo va a ser destruido, que el mundo va a explotar técnicamente y que los zombies nos van a comer por todos lados. Pero realmente eh, creo que este es el punto. Sigo explicando esto y quiero que quede claro al respecto. Esto es una opinión personal al Ya, sí, respecto sí, sí. y también tiene que ver mucho como mi visión teológica que tengo al respecto, que tiene que ver más que nada, te explicaba adelante un poco con esto de la teología de reino. Y lo que yo creo es que lo que habla el libro de Apocalipsis es totalmente fantástico. Fantástico me refiero de espectacular, Ya. ocupando palabras chilenas. Es genial lo que dice ahí, Es heavy. porque sí, porque realmente es demostrar a nuestro rey reinando y demostrando todo lo que él hace en en su máximo esplendor. Ya. Entonces, si tú me dices como, bueno, es que el fin del mundo, sí, o sea, es que no hay nada mejor que él venga a la tierra y saque toda la maldad que existe hoy en día, que estamos viviendo, y que podamos estar con Él y Él reinando en nosotros. Entonces, así como lo veo yo, sé que para algunos, sigo insistiendo, esto puede sonar muy simplista, pero la verdad es que es lo que nos dice el libro de Apocalipsis, o sea, va a venir Jesucristo y va a arreglar todo lo que está sucediendo en nosotros. Bueno, abro un paréntesis, Mm, ¿no? sí. Realmente cuando se presenta la teología Mm, del arrebatamiento como tal, se hace atractivo también mm, a los hermanos de las iglesias y más cuando están nuevos sí, y teniendo un contexto, claro, obviamente hay muchas iglesias que tienen más contexto de hombres sí, que de Biblia como tal y de lo que dejó Jesucristo. claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú le presentas al hermano que viene nuevo Mm, una salvación antes de la mm, tribulación, para no salirme un poco del sí, contexto tribulación, ujú, se le hace atractivo. sí, Wow, yo me voy a ir y no voy a sufrir nada. claro. Qué Sí, bacán. ujú, sí, Pero realmente yo creo que no es así. O sea, realmente el cristiano cuando realmente tiene
una, ¿cómo se le podría decir? Una real conexión con Mm, Jesucristo como tal, está dispuesto a todo, ¿no? sí, Y yo sí, siento que es como que ir paso a paso y no como que decir, wow, me voy antes de. mm, exacto. Porque evidentemente, como tú bien lo decías, es un tema muy profundo, es un tema que tiene Mm, diferentes ramas mm, y van a haber personas, por ejemplo, que manejan la teoría o la teología sí, de que nos vamos a la mitad de la tribulación mm, también. Y a la mitad de la tribulación hay un sinnúmero de mm, eventos proféticos sí, que son bien cuáticos a los chilenos mm, hablando, sí, ¿cachai? sí, Entonces, de estos eventos que dice la Biblia, bueno, mm, abro otro paréntesis como para ampliar un poco el tema, mm. sabiendo de que Juan en la isla de Patmos eh, tuvo esta revelación. ¿Tú crees en la revelación que tuvo Juan en la isla de Patmos? O sea, creo que sí sucedió. Sí. Sí, Y definitivamente el contexto del mm, libro de Apocalipsis es algo bien simbólico, no mm, es tan literal, porque sí, si queremos algo más literal podríamos ir al libro de Daniel, creo que no claro, estoy mal, ¿cierto? sí, Ya. Pero también entiendo que Juan tuvo muchas revelaciones futuristas. sí, Y esas revelaciones Juan no pudo decirlas o plasmarlas a nuestro tiempo, sí, sino que darles como ese símbolo en lo mm, que él vivió, lo que él experimentó, ¿me sí, entiendes? Como por ejemplo cuando Juan habla de las langostas, de las langostas con coronas, bien hay gente que dice que no, que estos son helicópteros, bien sean, pueden ser drones, mm, bien sean cuando habla de bestias que botan mm, fuego, o sea, son tanques de guerra o bombas claro, nucleares como tal. Entonces, mm, actualmente, Julio, hay personas que creen y obvian lo que es el simbolismo del libro de mm, Apocalipsis y creen que va a ser literal. sí, Qué complicado. O sea, la sí, gente se hace una idea de que van a venir mm, langostas, van a venir dragones así como Game sí, of Thrones sí, o Harry Potter, ¿cachai? O claro, sea, yo lo creí, mm, soy bien honesto, o sea, también creí sí, en todo este cuento, pero ese es como realmente el propósito de este programa es mm, como poner en contexto todo este tema paso a paso. mm, Y como hacerle entender a la gente que el libro de Apocalipsis no es tan mm, llevado a la manera en que Juan lo plasmó como tal, sino mm, que es como tú dices, todo lleva un estudio previo mm, de la mano de, evidentemente la Biblia fue, bueno, el Antiguo mm, Testamento fue escrito en griego, el Nuevo sí, fue en romano, ¿no? mm. No, el antiguo fue escrito en En hebreo hebreo. o, para los judíos, porque ellos fueron los que escribieron, y el nuevo fue escrito en griego porque fue escrito para los griegos Ah, ok, y ya, ya, ya. en ese tiempo. Obviamente Entonces, tiene también una mezcla ahí de sí, cómo fue escrito originalmente, pues, entonces arameo también. he escuchado consejos de pronto que estudiar la Biblia a fondo también es sinónimo de tener un diccionario Mm, hebreo sí, para entender el trasfondo también, porque evidentemente el hebreo también lleva palabras, o sea, hay un nivel de números como tal, o sí, sea, que se elevan en números lo que son todas las palabras, o sea, sí, evidentemente no tomar la Biblia como tal a la ligera, sino que ser un poco más maduro en este mm, aspecto, ¿no? Yo sí, siempre trato de hablar con mis hermanos, con algunos, mis amigos más que nada, mm, hacerles entender de que leer la Biblia no es llegar y saber y leerla y ya y hacerlo a mm, la pinta, sino que hay muchas cosas que de pronto hay que indagar mejor, sí, porque la Biblia es un libro que es increíble, es mm, impresionante. O sí, sea, sacar un mm, contexto y materializarlo, yo creo que es un error muy grande como sí, tal, porque esto nos ha llevado a ver muchas, mm, muchas, y tú lo sabes, sí, sectas que salieron de exacto, contexto, que se salieron, mejor dicho, de sí, contexto de la Biblia como tal. Entonces, Hare Krishna, qué sé yo, sí, otros locos que dejaron la embarrada en Estados mm, Unidos. En sí, Guyana también hubo uno que también sacó sí, muchas teorías y cuestiones y engañó a demasiada gente. mm, Entonces, realmente es como que el sentido del programa mm, como tal es también darle a entender a la gente que no es a la ligera tampoco, sino que sí, hay que profundizar un poco. ¿Sabes por qué te digo? Porque hay personas que tú les llevas esta teoría, esta teología, mm, escatología más suave, que no es tan complicada y ellos claro, se cierran. sí, No, es como me lo dijo mi pastor, sí, y si mi pastor lo dijo así, entonces yo exacto, como que después de tanta lectura y cuestión dije, no, no es como lo dice el mm, pastor. O sea, el sí, pastor puede decirlo, sí. sí, sí, obvio, Evidentemente, yo para mm, algo tengo la Biblia, porque mm, yo también necesito, tengo esa curiosidad, tengo ese anhelo de poder leer, sí, entender más a fondo lo que dicen, y exacto, yo creo que más que nada es eso. Pero mm, actualmente, Julio, hay mucha gente que cree mm, y ya no ve el libro de Apocalipsis como simbólico, sino que lo ven como mm, literal. sí,
No sé si te... Sí, Bueno, en mi experiencia, no sé, que mucha gente lo lleva a lo literal y no a lo sí. simbólico. Y No, evidentemente ya sabemos mm, estudios más adelante que Apocalipsis es 100% simbólico. sí. Lo que pasa es que la gente, bueno, no, o sea, no solo la gente, todos nosotros como seres humanos somos sensacionalistas también Claro, en cómo vemos las cosas. Entonces, cuando nos llega la religión también, por eso creo también que hay tantas religiones, cada uno interpreta a su forma, cada uno cree a su forma, ve también las formas a su manera, pero esta manera no continuamente tiene que ver en cómo lo hizo una persona primeramente. Y ahí me voy un poco a lo que estabas hablando del tema de Juan, donde yo creo definitivamente que él en la isla ahí donde estuvo, en Patmos, etcétera, yo creo que realmente fue algo que sucedió, que él realmente lo soñó y lo sí. escribió, etcétera. O sea, ¿tú lo crees 100%? Creo Claro. 100% que él soñó, creyó y escribió todo esto, totalmente, pero lo que yo no creo, y que tiene que ver un poco con esto, pero aquí hacer el subrayado mayor de esto es algo que yo creo, no estoy obligando a que los demás lo crean ni Claro, que tú lo creas tampoco, solo que, mira, en YouTube, sé que es muy conocido también por todos lados, pero que se llama The Bible Project, ¿ya? El proyecto Biblia. ya. Ellos tienen videos de toda la Biblia explicando todos los libros de la Biblia. Ellos son, bueno, teólogos en realidad, muy jóvenes también, por cierto, pero que ellos ya han hecho un trabajo de explicar libros de la Biblia y todo. Son muy, muy, muy famosos y ellos de hecho se hicieron conocidos por este mismo hecho de explicar los libros de la Biblia y después fueron levantando proyectos que son, en inglés se llama como crowdfunding, que es como que tú les donas dinero a ellos para que Ya. sigan los proyectos. Parece que tengo noción de ello, sí. Lo más seguro es que sí, a lo mejor no por el nombre en este instante, pero si lo buscas Sí, sí lo he visto, sí lo en he visto, sí, YouTube, sí. vas a decir, Son este jóvenes los video, cabros, sí. sí, sí, sí. O vas a decir, este video lo vi, este video también. Hoy son Ellos, duros, son duros. claro, Los he visto hacer entrevistas en las calles, si no me equivoco. no, No. no, no, Ah, no, no, entonces no. estoy, Ellos pero se van solamente por el tema de teología, pero explicación de la Biblia. ya. Entonces explican los libros, pero aún así estoy segurísimo que sea como sea, vas a haber encontrado o visto algún video por ahí Posiblemente, sí, que sí. están hechos como por animación y todo el tema. Entonces, Ah, ya, 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 ya. sí. Sí, 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 sí. Y de eso, bueno, ellos hacen todo esto como con dibujos explicando cada cosa. Y si uno entra y buscas el libro de Apocalipsis, que está de hecho en dos partes, ellos lo explican en dos partes. El libro de Apocalipsis por YouVersion, o sea, YouVersion, The Bible Project, o Proyecto Biblia en español, ellos lo tienen también en español y explican cada parte de qué es lo que sucedía con las visiones de Juan. Ya, Entonces, a lo cual yo, como Julio, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que decía o lo que dicen ellos y cómo lo explican. Yo soy como de esa línea, ya. donde ellos explican cada parte de... Y lo que me gusta de eso es que te explican en detalle cada cosa que aparece, como por ejemplo lo que estabas hablando de, no sé, de los monstruos que salen ahí o estos dragones que salen, etcétera, y ellos explican, esto está escrito en Ezequiel, esto está escrito en Isaías, esto está escrito en Daniel, esto está descrito en tal cosa, este tema de los 7 tiempos, de las 7 trompetas, el 7, etcétera. Él dice, esto está escrito en Daniel. Todo lo que Juan explicaba, y esto es lo que yo creo, son cosas que él ya sabía y que uno, como lector de la Biblia, especialmente ya sea ya hayas estudiado, en mi caso, en una universidad o no, ya vas a haber visto todo eso anteriormente en la Biblia, Sí, 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 solamente sí. que te lo están explicando de una manera más poética, por decirlo así. Llega a partes como lo que estabas hablando tú, este tema de que en hebreo también está este tema que uno escribe, pero cada letra significa un número. Por Exactamente. ejemplo, Se este eleva un tema, número. claro, por ejemplo, este tema del 666, ellos lo explican como la mayoría de los teólogos lo sabemos, que tiene que ver con que él claramente estaba hablando en contra del gobierno de ese lugar y por eso él no iba a hablar del 666 como algo que se cree hoy en día como número satánico, número, etcétera, Claro, sino que era, yo estoy hablando de Nerón, específicamente en contra de Nerón, y obviamente no iba a poner en el escrito, porque si no, eso de Patmos no salía y no iba a llegar a ningún lado esas cartas que él estaba escribiendo, pero él lo escribe en formato de código para que eso llegara a algún lado, y hoy en día lo tenemos con nosotros. wow. Entonces, por eso yo delante explicaba un poco este tema de
que yo no creo que sea literal por todos estos formalismos, que sigo insistiendo, todos están en la Biblia. Este tema de el león de Judá, que es transformado en este cordero inmolado, etcétera. Todas estas cosas ya aparecían en la Biblia. Entonces, cuando uno las lee, solamente está reafirmando lo que la Biblia dice. Exactamente, sí, sí, sí. Y a mi parecer, así como me gusta verlo a mí, y lo que te comentaba anteriormente, es que es el poder como reenamorarse de Jesús nuevamente. O sea, tú te estás enamorando todo el tiempo, pues Claro, lees Génesis, lees Éxodo, el ves primer amor. Deuteronomio, exacto. Y llegamos al último libro de la Biblia y es como nuevamente decir, oye, qué espectacular todo esto porque al final me estoy enamorando aún más de un rey que está reinando sobre nosotros y no solo eso, sino que va a venir sobre nosotros. Y ahí leemos estos dos últimos capítulos donde ahí yo creo que Juan se manda Golazo. sí, porque ahí él demuestra todo esto eh, de una manera activa pero futura, donde él dice como Jesucristo va a venir, y por eso nosotros creemos en la segunda venida de Jesucristo, es porque Jesucristo va a venir y va a reinar sobre todos nosotros. Entonces, yo creo que Juan, al ser muy profético también en la manera en cómo él explicaba estas cosas, tuvo estas visiones más que nada para explicarnos la Biblia general, ¿cachai? Y después darnos este como punto final La diciendo como, estocada oye, final. sí, Exacto. como, oye, reenamórense de Jesús y de todo lo que Él está haciendo, porque Él va a venir de nuevo y nos quiere enamorados también de Él. Entonces yo creo que eso... Y más que nada, o sea, es como mm, un enamoramiento afincándose más a que nos motiva a sí, indagar totalmente, profundamente en la Biblia. totalmente. Sí. Y como te digo, es un tema, bueno, de verdad que me sorprende lo que mm, dijiste, en la manera en que lo estás diciendo, de verdad mm, también me llena un poco, me enorgullece porque mm. para eso es el programa, Ah, claro, para sí. entender nuevas expectativas, nuevos mm, puntos de vista, ¿cachai? sí. Eso es lo que me gusta. mm, Y realmente, eh, claro, mira, para ti, a ti te llena de orgullo saber que Juan mm, dejó plasmado esto, saber que Juan dejó dicho que sabes que busquen más, esto es mm, genial, bacán, pero lastimosamente, Julio, mm. para otras personas es sinónimo de caos, Sí, miedo, sí, qué terrible, exacto. es un tabú. Sí. De que no, yo personalmente he oído hermanos decir, yo no abro el libro de mm. Apocalipsis. No Bueno, puedo. mira, me detengo ahí unos segundos, pero solo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué piensas tú al A ver, respecto de tira, eso? tira, tira. Pero, era quién es? Y nos vamos a ir a la Biblia solamente, no vamos a meter ideas, nada extra. ¿Quién es el que traía miedo, caos y mentiras constantemente? El diablo. Entonces, ¿qué Bueno, mejor, sí, qué mejor para el diablo? es engañador desde el principio. ¿Qué mejor para el diablo que tú agarres un libro de la Biblia Exactamente, sí, 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 para tú sí. leerla y decir, entonces tengo que tener miedo y va a quedar, y va a haber caos, y va a empezar a haber caos en todos los lugares, y vamos a ver cosas, y Claro. fuego va a caer, etcétera? Recuerda que las veces que hubo, no sé si recuerdas lo que pasó con Elías cuando cayó fuego del cielo a los profetas Sí, que estaban ahí. Elías, ¿qué fue lo que dijo? Él decía, yo soy el único profeta acá. ¿Y qué es lo que le dijo Dios? ¿Qué le dijo Jehová o Yahvé? Él le dijo, tú no eres el único, hay hay más. más, sí, sí, sí. Entonces, cuando uno está esperando y dices como es que el caos, es que el fuego, es que las cosas, viene Jesús y te dice, a ver, espera, si yo sigo en control, está bien, Satanás ahora Claro. está aquí haciendo caos también, pero es el único que quiere que nosotros nos quedemos en nuestra mente con ese En caos. nuestra ignorancia también, Y nosotros no definitivamente. estamos descartando que esas cosas puedan suceder en sus formas también, porque hay diferentes formas también en cómo sucede. Es como, una vez hablaba con un pastor, hablábamos con respecto a esto ¿cómo se llama? Que es muy universalista, una idea universalista, que tiene que ver con el infierno y el cielo. Entonces, la pregunta básica es, ¿el infierno existe? Y hay muchos libros que te dicen lisa y llanamente, bueno, sí existe, de una, y es verdad. Pero yo creo que la respuesta que me dio este pastor fue aún mejor. Y él me decía, si Jesucristo habló de que yo estoy preparándoles lugares en los cielos, entendiendo un poco que teológicamente esto no significa el cielo que estoy mirando, sino ¿Ya? que es el firmamento completo de la existencia del propio Dios.
entendemos que el cielo ya existe, por tanto, hay un lugar que está en contra del cielo. Y ese lugar no necesariamente significa allá abajo, sino que significa que es un lugar en contra de Dios. Entonces, cuando uno dice, bueno, yo me voy a ir al cielo, al infierno, creo que la pregunta correcta es, ¿yo estoy con Dios o no? Exactamente, sí, Porque, wow. porque cuando uno nuevamente te empiezas a enfocar en, yo me voy a ir arriba o abajo, nuevamente como seres humanos estamos trayendo el fatalismo que Dios nunca quiso. Exactamente. Acuérdate en el jardín del Edén cuando le pregunta a Adán como, ¿dónde estás? No es que Dios no supiera dónde estaba, es porque él está, Quería ver, claro, él quería está, vernos hablar, confesar. exacto, porque Exactamente. él quería saber que, oye, tenemos una comunión, pero quiero saber si tú estás entendiendo esta comunión entre Wow. nosotros. Entonces, ahora creo que se ha vuelto, bueno, las redes sociales también ayudan tanto a este fatalismo que claramente escuchan más YouTube, escuchan un montón de cosas. Y tú dices, claro, ahora estoy desconectado porque no estoy entendiendo que mi relación con Dios es mucho más importante que las cosas en contra de Dios. Y por eso después Adán dice, yo tuve vergüenza y Dios le pregunta, pero ¿quién te dijo que tú estabas desnudo? Porque eso realmente son nuevamente inventos fatalistas de algo que realmente nunca existió. Entonces, creo que yéndonos un poco a lo que estábamos hablando, obviamente, del tema escatológico, se va nuevamente por esa misma línea. Satanás diciendo como, ¿viste lo que va a suceder? ¿Viste lo que va a pasar? ¿Viste que si tú no amas a Dios te vas a ir? Sí, Y es sí, sí. como totalmente lo contrario a lo que Dios nos dice. Es como a él no le importa, por algo nos da el libre albedrío también, porque él amaría 1000 veces que estuviéramos con él, pero no nos exige hacer eso. Sin Claro. embargo, Satanás sí, porque lo hace por miedo. O sea, bien podríamos decir que las sensaciones y las experiencias del individuo cristiano como tal es influenciada por Satanás. Sí, totalmente, totalmente, Definitivamente ya. sí. Mira, si bien es cierto o no cierto, Julio, hay un calendario bíblico. Hay otros que dicen es un calendario hebreo, otros dicen calendario Sí. judío. Este calendario habla acerca de que desde la creación de Adán y Eva hasta Noé hubieron Ujú. 2000 años. Un cálculo Sí, matemático que de hecho lo han hecho varios teólogos y escatólogos. sí. No sé cómo, Ujú. pero bueno, tendrán su motivo. Sí, Ellos dicen que desde Adán y Eva hasta Noé se cumplieron 2000 años. sí. Desde Noé hasta Jesucristo, 2000 años. Mm. Desde Jesucristo hasta nuestro de hasta ahora, Sí. faltarían 8 años. Mm. Esto es un cálculo, o sea, yo realmente dentro de mí estoy como que creo o no creo, pero Ya, me gustaría. ¿Sabes por qué? ya, Porque voy a ya. abrir un paréntesis. Sí. Yo soy bien llevado a lo contrario a lo Mm. que tú crees, porque yo creo más en tribulación. Ya. O sea, Sí. pero obviamente voy a llegar, va a haber un momento en que Dios me va a revelar y me va a dar la calma y me va a decir esto es Mm. esto. Pero yo soy de la idea, yo perdí el miedo. Yo pasé de amor a más amor Mm. y más compromiso, Sí. ¿cachai? Sí, sí. Y estas cuestiones, por más que yo tenga persecución, por Mm. más que yo tenga, qué sé yo, que sufrir o pasar por todas estas cosas, a mí en lo personal, Sí. Julio, me dan satisfacción Mm. y me Sí. llena de orgullo. Sí. Bien sea como tú dices, que quizás no sea como Mm. lo pinta Apocalipsis, quizás las diferentes teorías Mm. las lleven a su manera. Yo siento que realmente el reino de Dios se acerca a Mm. nuestras vidas, tal cual Sí, como lo dice la Biblia. sí, totalmente. De hecho, creo que tiene mucho que ver, insisto en esto, creo que yo estoy más que nada en contra de las imágenes sensacionalistas que otra cosa, porque obviamente estamos viviendo o bueno, es lo que yo creo, ¿ah? Que estamos viviendo en esta tribulación. O sea, sí Sí, o sí, sí sí, estamos específicamente viviendo, sí. cuando Jesucristo dice, bueno, en el fin de los tiempos, explícanos el tema del fin de los tiempos. Y él le dice a sus discípulos va a haber escasez de hambre, etc. Bueno, eso ha pasado desde los 2000 Sí, años de exactamente. Jesucristo hasta el día de Y hoy. parece curioso también, Julio, Sí, porque fíjate tú que la Biblia habla de que habrán terremotos, exacto. guerras. Sí. Mira, para cerrar el paréntesis, porque me fui, Mm. el calendario Sí. judío como tal. Mm. Entonces, actualmente el calendario que nos rige es gregoriano, Sí. Sí. definitivamente. Pero supuestamente el calendario bíblico, Mm. estamos en el año Sí. 5992. O sea, faltarían
aproximadamente 8 años para que se cumpla el año 6000. Sí. Y de ahí entramos al milenio, o sea, un año donde reina Claro. Satanás, obviamente. Sí. Entonces, yo quiero saber tu objetivo. Ya sabemos que tú tienes bien claras tus bases, tus cuestiones, pero me gustaría como tu opinión acerca de esto. Si nosotros realmente faltarían 8 años, es curioso, ¿por qué? Porque yo desde hace un par de años atrás, empecé a investigar a profundidad, o sea, más que nada temas científicos. Me gusta mucho la ciencia. Sí. Y hubo un comunicado que se emitió desde Europa, desde un centro de investigación, y ellos dijeron que en el año 2030 los eventos climáticos catastróficos iban a ser diarios. Ya. Íbamos a tener terremotos diarios, tsunamis diarios, tornados, todo lo habido y por haber que es parte de la naturaleza como ellos lo ven. Y también yo dije, wow, si realmente tú sacas el cálculo y faltan 8 años, sacando la cuenta desde ahora, definitivamente, si es como lo dicen, entonces la humanidad, la Tierra llega hasta el 2032, digo yo, Ya. porque es el cálculo, o sea, no es porque yo Sí, lo sí. hice. Sí. Entonces después yo, claro, voy a seguir con mi vida, como siempre sigo. Y después viene esta información de un asteroide que da la casualidad que va a impactar la Tierra en el 2032. O sea, es como que todo, como que a mí me hace noción, como que me hace como que es verdad, ¿cachai? Es como que estos eventos que realmente la ciencia ya lo certifica, o sea, ya la Biblia de hace tiempo ya habló de eso, ¿entiendes? Sí. La Biblia habla de asteroides, de tsunami, de guerra, de todo este tema. Conforme a esto que te estoy diciendo, pese al calendario hebreo o bíblico, ¿qué tan cierto puede ser para ti? O sea, porque yo, por ejemplo, he visto, tanto como científico, tanto bíblico, he visto que hay cosas que curiosamente van a la par de la Biblia. ¿Me entiendes? Y que están ocurriendo y que le dan, por lo menos en mi explicación, le dan como afinidad lo que dice la Biblia. O sea, va a pasar esto, esto y esto, y de ahí, ¡pum! Porque son 7 años de tribulación, supuestamente, la Biblia. Bueno, lo dice la Biblia. Sí. ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo soy más de la idea que, bueno, aquí sinceramente lo voy a decir directamente nomás. Yo creo que no tengo idea si esas cosas van a suceder o no. Toma. Primero, eso es el punto uno. Toma. Y si mis hijos me preguntaran, bueno, no tengo hijos actualmente, pero cuando tenga hijos, y si me preguntaran, te regalo uno, papá, tengo dos. Si me preguntaran, oye, papá, ¿tú crees que esto va a suceder? No tengo idea, no lo sé. O sea, incluso si me pregunta, a ver, pero ¿cuál es tu opinión al respecto? Yo diría que no sé, no sabría decirte si sí o si no, con ninguna convicción. No te podría decir... Bajo ninguna circunstancia ni convicción, ok. No, ninguna convicción te podría decir sí, va a suceder, y tampoco te podría decir no, esto no va a suceder. Eso, punto uno. Segundo, y que esta es como mi lado con respecto a eso, no es que yo tampoco quiera, acá en Chile decimos algo que es como mojarse el potito, que es como, no es que yo no quiera irme de un lado a otro, sino que realmente no podría decirte totalmente como si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Claro, ese es entiendo tu postura. Sí. Y segundo, y nuevamente, insisto, no es porque no quiera, sino porque no podría decirte. Pero sí creo que es del lado de donde yo estoy, es que, porque yo soy muy de la teología de reino, que es una teología, bueno, para los que saben o no saben, es una teología que escribió George Ladd hace años atrás. Y esa teología fue después siendo trabajada por algunos teólogos, pero es una teología que yo diría que es relativamente nueva, entre comillas, o sea, nueva, apareció en tiempos de guerra y todo eso, pero que es una teología que no ha tenido tantas personas, o sea, que actualmente está en tendencia, podríamos decir, que empezó antes pero se hizo tendencia, como es la moda también. Claro, pero hoy en día no sé si está tan en tendencia en realidad, porque hoy en día hay teologías que están en tendencia, que es como este tema del rapto, sí. Claro, del rapto, del fin de los tiempos. Eso yo creo que sí está de moda, pero la teología de reino no creo que esté tan de moda. Creo que estuvo de moda a lo mejor antes cierto tiempo, claro. Sí, en cierto tiempo, pero después bueno, ya pero no. Mira, evidentemente la teoría del arrebatamiento fue hecha por un Sí, también en ese caballero que se llamaba John Nelson en el 1801, parece que. Sí.
Y esta teoría realmente como que tomó mucha fuerza y Sí. hasta ahora sigue siendo tendencia, o sea, Sí. sigue marcando precedentes. Sí, es que ahora aún más, claro. Claro, sí, Sí, sí. obviamente. Y ahí, por ejemplo, mira, yo voy a ser honesto en esto. Tengo mis mentores. Mm. Uno de ellos es Armando Alducin, muchos lo conocen. Otro es uno que se llama José Manuel Sierra. Mm. Y estos dos son bien contrarios. Sí. Evidentemente, gente que nos escuchan, todo esto se maneja dentro del marco en que él cree en Cristo y yo creo en Cristo también. Claro. Y creemos Sí. en las cosas que hizo Cristo, creemos que Jesucristo murió por nosotros, que él nos brindó la salvación. Eso es algo Sí. que no tiene refutación ni nada. O sea, Sí. no vamos a llevar la contraria. Mm. Da la casualidad que estos, en ese aspecto, no tienen problemas. Mm. Pero cuando empiezo a ver las posturas de los dos, que son grandes teólogos y escatólogos, Sí. encuentro que tienen posturas diferentes hablando del final Claro. de los tiempos. ¿Por qué? Porque Armando Alducin dice, Mm. hay rapto antes de la tribulación. Sí. Y José Manuel Sierra dice, hay rapto a mitad de la tribulación Ya. por Corintios. Sí. Porque ahí deja, bueno, para todavía seguir abordando este tema, Sí. dice Pablo que al abrir y a un abrir y cerrar de ojos, Sí. a la final trompeta. Entonces, Sí. mucha gente, él dice, José Manuel Sierra dice que la final trompeta, o sea, es la trompeta que me habla Apocalipsis, Claro. del 7 toque de trompeta. Ese es el evento que marca el final o el comienzo de la primera parte de lo que es la tribulación como tal. Sí. Pero Armando Alducin tiene teorías donde dice, no, va a ser antes, porque maneja también la teoría de Primera de Tesalonicenses también, Sí. ¿entiendes? Exacto. Entonces son posturas que yo digo, wow, a mí me ponen entre la espada y la pared. ¿Cómo te Sí. digo? O sea, pero yo soy maduro dentro de todo y digo, ¿sabes qué? Me gustan las dos, ya. Claro. Carepalo. Sí, O sí. carepalta, no sé, como quieras decir. Y digo, wow, me gustan las dos. Sea la primera o sea la segunda, Sí. no estoy dispuesto. Ya, fin de la historia. Pero el título de este programa se va a llamar El rapto va a ser en el 2025. Ah. Obviamente, Sí, sí. porque se Entendiendo supone todo que este si estamos en el plano Mm. del calendario bíblico, Sí. este año es el rapto. Digo, no sé el día ni la hora, Sí. pero conozco el tiempo y podemos conocer el año. Mm. Si la teoría es real, Sí. ¿cachai? Podemos conocer Ahora, yo le digo esto, un cristiano ortodoxo, Sí. no, tú estás loco. Mm. ¿Cómo es posible? Sí. No, No, sí. y me dices, ni los ángeles saben, muchacho. Mm. Sí. Pero es que yo no lo sé tampoco, yo te estoy diciendo Sí. cuál es el tiempo. Porque sí. yo no sé la hora ni el día. O sea, yo no te voy a decir el rapto va a ser Mm. a finales de marzo, Sí. a la No, hora claro, tal, ¿cachai? Pero si el calendario bíblico es real, 100% real, es este año. Mm. Agarren ahí para que lleven Ah. eso ahí, Sí. ¿vos cachai? Sí. Bueno, eso es lo que quiero poner Sí. en materia, más que nada, como que, wow, Mm. ¿el rapto será el 2025? Mira, por eso yo te decía, yo creo que bueno, ya di ahí un poco mi Sí, parte como evidentemente, personal claro. al respecto, pero Exactamente. yo lo que creo, yo soy muy de esto, por eso soy de este lado como de la teología del reino, es que creo que hay que hacer las cosas que Jesús dijo que había que hacer. Exactamente. Entonces, si tú me preguntas a mí como, pucha, el año que sea, o sea, yo hago las cosas que Jesús me dijo que hiciera. Y O de sea, hecho, Julio, Jesucristo también dejó dicho eso. O sea, Jesucristo le dejó dicho a los apóstoles, no sean como los fariseos, sí, que quieren pretender tener señales todo el tiempo. Sí, Jesucristo, claro. o sea, dijo, no, aquí hay que creer por fe. O sea, nosotros andamos por fe, Sí. relativamente, sí, principalmente. Y Jesucristo lo que quiso dejarnos entender, o sea, que los tiempos iban a ser como los de Sodoma y Gomorra también. Qué terrible. sí, Y le dejó dicho, no sean como los fariseos, como los antiguos, que todos querían señal. Sí. Y actualmente vivimos eso. Hay Mm. gente que no cree hasta que no vea señal. Y esa Sí. gente ya Dios sí, ya total. le dijo, mira, ¿sabes qué? Este tipo de personas que quieren ver esto? Y de hecho, y si tú lees Apocalipsis, Apocalipsis habla de que ellos van a ver todo esto, cito la parte donde sale el anticristo, el falso Sí. profeta, los dos testigos, y aún así no van a seguir creyendo. O sea, es como que, wow, ya se marcó Sí. literalmente los que creen y los que no creen. Sí. Qué lástima, de verdad. Y yo creo que también va más de la mano aparte, más allá de las creencias también. Por eso creo que es tan importante también estudiar las cosas a tal grado y que el Espíritu Santo te revele, que no seas tú mismo el que
está como creyendo en algo porque creo, porque sí solamente, Claro. sino porque realmente el Espíritu Santo está revelando. Pero también hay que entender que esta revelación siempre va a venir de parte del Espíritu Santo para la transformación de nuestra vida personalmente, porque hay que entender también que la teología, no todo el mundo es teólogo, ¿ya? O Exactamente, sí, sea, sí. sé que hay algunos que creen que todos pueden ser teólogos, pero la verdad es que yo creo que no todo el mundo es teólogo, porque no es necesario que todo el mundo sea teólogo. Mira, yo siempre, el que me pregunta, yo digo, Mm, yo soy estudiante de sí, teología. Prefiero decir eso, antes sí, que ponerme el manto de, sí, de teólogo, ¿cachai? Y sí, después que termine exacto. pillado, Sí, yo ¿cachai? por eso a mí cuando me preguntan, ¿y tú estudias? Sí, yo, o sea, yo estudié profesionalmente, pero yo soy teólogo práctico nomás, soy de los Claro. que explican nomás. Pero aún así, yo creo que tiene más que ver con, y yo soy muy de esta idea, por eso trato como de quitar de repente el foco de estas cosas de los últimos tiempos o no. Claro. Porque ha pasado tanto, tal como explicabas tú anteriormente. O sea, yo conocí a personas que perdieron casas completas por estar vendiéndolas a la iglesia o entregándolas a la iglesia porque iba a terminar el mundo. Wow. Te estoy hablando de personas que conocí realmente cuando tenía 14 años, 15 años, y personas que me decían, Julio, nos dijeron que el fin del mundo iba a llegar en esta, o sea, no había fecha, pero había año también. Y era entonces yo creía, o nosotros creíamos tanto en esto que entregamos nuestra casa a la iglesia Wow. y bueno, y así quedaron pobres de por vida porque entregaron sus casas. Tuve la experiencia de comer con ellos, me refiero, Wow. y entonces yo digo, bueno, me crié con eso en algún momento y hoy en día no es que yo sea alguien que no cree en eso, sino que soy más cuidadoso en poner el foco en las cosas necesarias. Nosotros, tú y yo ya sabemos y tenemos claro Mm, cómo vamos a enfrentar esto y cuál es sí, nuestra idea en todo esto. Pero no hablarlo y no mm, ponerlo sobre la mesa, yo creo que no está bien. sí, En mi caso, sí, me gusta exponerlo y que la gente ya quede con la duda mm, y llegue a su casa y abra la Biblia, porque yo soy ese tipo de sí, persona. Yo ahora mismo mm, hablo contigo y ya me voy ya con deseo ya sí, ¿me entiendes? De seguir indagando en todo este tema. sí, Yo soy así, desde sí. siempre he sido así. Yo ahí al revés, yo me voy con el deseo de seguir amando a Jesús nomás y También, hacer las sí, sí, cosas sí, sí, sí. Es que que él me eso decía. no quita que no Sí, dejemos de amar a Jesús. ¿Sabes lo que pasa, Julio? Que si sí, nosotros perdemos el factor Cristo, mm, nos vamos a volver locos, sí, bro. ¿Cachai? sí, Entonces, todo esto, como te digo, a mí sí, me llama la atención mm, y me insta a que indague un poco. ¿Por qué? sí, Porque van a venir personas, como bien hemos visto, que van a querer venir con otras teorías, otras teologías, y ahí es sí. donde queremos nosotros ya estar reforzados en esto. Sí, sí, ¿Cachai? es como, mira, a mí me pasa que yo pienso en estas cosas, por eso, aquí yo creo que tiene que ver con también la necesidad o el gusto también de cada uno. Es como cuando alguien me dice, oye, lo que pasa es que, no sé, o algún, qué sé yo, un cristiano nuevo, y me dice como, lo que pasa es que quiero ir a leerme el tarot Wow. a tal lugar. Entonces yo como cristiano, mi respuesta no es no lo hagas, Claro, ¿ya? Lo mismo con este tema del fin del mundo claro. o este tema escatológico. Creo que va en la misma línea, sigo insistiendo, gracias a lo que yo creo al respecto de esto. No es que yo puedo llegar y decirle no lo hagas, porque no saco nada con decirle esto es bueno, esto es malo, porque no Claro, soy quien para decirle eso, exactamente, ni tampoco con respecto a los temas que ellos crean o no, sino que para mí la respuesta es diferente y exacto, para eso yo diría, ¿es necesario? Entonces la persona, ¿a qué te refieres? Porque a mí me gustaría verme el tarot. Es que Jesús ya lo tiene todo. sí, no, Entonces, lo llena todo, bro. realmente si Él llena, o sea, Él incluso puede hablarte en sueños o visiones con respecto a tu futuro, incluso eso puede hacer Jesucristo, el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo y los dones que Él nos da. Entonces, incluso haciendo Él eso, ¿será necesario hacer esto? Entonces, yo con el Exactamente. tema del fin del mundo, me pasa mucho también que hay personas que, bueno, yo conozco a viejitas que no tienen idea con respecto a escatología, pero déjame decirte que es mucho más cristiana que yo y tú Eh, juntos, aunque ella ni siquiera sepa leer la Biblia o teología de Biblia, pero porque su para fe mí, es inquebrantable, bro. exacto, porque Sí, creo que todo tiene que ver sí o sí. Es obvio que hay conversaciones y conversaciones que exacto, algunas personas sí pueden tener, pero así como lo veo yo, digo, ¿qué es realmente lo importante en esto? Y yo como soy más de esta parte, como te explicaba antes, del tema de teología de reino, me gusta mucho pensar, está bien, yo sé todas estas cosas
y entiendo este tema bueno, en teología de reino se habla del ya y el todavía no, que Jesucristo va a venir, pero que realmente no es tan importante su venida, porque realmente lo más importante es hacer las cosas que Jesucristo nos dijo que teníamos que hacer. Y es que, de hecho, nos agarramos en la teología de reino de este texto en Mateo, cuando Juan el Bautista llega y les pregunta, ¿será realmente él el Salvador? Y dice, vayan donde Juan. ¿Por qué él no llega y dice, es que yo te voy a salvar? Podríamos ponerlo en la misma perspectiva de, bueno, si viene el fin del mundo, porque yo voy a ser salvo o no voy a ser salvo. Jesucristo aquí le dice, oye, ¿a quién le importa? Bueno, en palabras un poco Bástate en mi chilenas. gloria, bro. Y él dice, no, pero llega y le dice como, oye, vayan donde Juan, Exacto. vuelvan donde Juan y díganle lo que están viendo, que gente está siendo resucitada, que muertos, o sea, que ciegos están recobrando la vista, que cojos están recobrando la salud. Entonces tú llegas y dices como, entonces no se trata de que él anda salvando a todo el mundo, porque no es el objetivo de Jesús. Entonces esto es lo mismo con el tema de la segunda venida. Es que yo creo en la segunda venida, pero no es el foco en la que Jesús puso su necesidad, Exactamente. sino que la necesidad es hacer las cosas del reino, porque si yo todo el tiempo estoy, y yo ocupo mucho esta frase, pero si yo todo el tiempo estoy rumiando sobre esa idea, es que el fin del mundo va a pasar esto, va a suceder esto, yo veo esto, entiendo esto. ¿Qué pasa con el que no lo entiende? Entonces, creo que al revés, cuando uno le dice, oye, enamórate de Jesús, haz las cosas que él hizo, ora por los enfermos, sana enfermos, saca fuera demonios, las cosas que él propiamente dijo, bauticen a la gente en todos lados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces yo digo, realmente esto del fin de los tiempos, así como lo veo yo, tiene que ver, esto es lo que yo creo, tiene que ver con entender menos del fin de los tiempos, pero hacer más de lo que Jesús nos dice que tenemos que hacer en el fin de los tiempos. O sea, todo el tiempo, si Jesucristo viene ahora, yo digo como, bueno, aleluya, gloria a Dios que Él viene, pero qué bueno que estamos teniendo esta relación donde tú sabes que yo en ningún momento me quedé dormido con eso. No estoy diciendo que eso sea al 100%, porque yo entiendo que cada uno también tiene su corazón, su forma de ver las cosas, pero yo creo, realmente, que creo que yo cuando me voy a dormir, yo no estoy pensando en que Jesucristo vuelva por segunda vez. Yo estoy pensando y diciendo, ¿qué voy a hacer mañana? Y de hecho, esto es lo que te digo, por eso te decía adelante, como si yo ahora me voy a mi casa, mi tranquilidad está tan absoluta en que yo estoy haciendo las cosas de Jesucristo, que para mí es como, ¿qué voy a hacer mañana cuando me levante para orar por un enfermo, pedir que alguien resucite? O sea, yo tengo ahí historias con muchos amigos de la viña. Hubo una vez que estuvimos orando por una persona que había muerto y tuvimos la oportunidad de poder orar toda la noche en el ataúd para ver si resucitaba. Y no resucitó. Pero te estoy hablando de una experiencia de cuando yo tenía casi 20 y tantos años. Pero yo quiero que Jesús, y hasta el día de hoy creo esto con mis 36 años, que quiero que Él me encuentre como un niño también. Donde yo diga como, uy, pero sigues orando por que gente resucite, qué estupidez. O sea, yo no lo he visto en las noticias y tú crees que esto va a suceder. Sí, creo que va a suceder y quiero seguir creyendo que esta teología que yo creo tanto no tiene que ver con lo que yo creo, que no tiene que ver con su segunda venida, que yo estoy haciendo las cosas que Él dice. Entonces para mí es como esta pregunta, y va mucho de la mano, con esto termino esta idea, va mucho de la mano con esto que hacían los primeros discípulos cuando se andaban escondiendo de los romanos. O sea, ellos ponían este pescadito para poder marcar dónde tenían sus casas y todo el tema, porque el objetivo de ellos era comer a la mesa y compartir historias de lo que Jesucristo había hecho. Así es. Pero si ellos se ponían a hablar, es que la escatología, es que la teología, que en ese tiempo ni siquiera existía, creo que el cristianismo no hubiese llegado a ese nivel de fe cuando los mataban con leones en el Imperio Romano, etc. No hubiese llegado a ese nivel de fe, popularidad también, y no hubiese llegado a los tiempos que tenemos hoy en día si no hubiésemos tenido hombres que supieran menos de teología, menos del fin de los tiempos, pero que quisieran tanto hacer las cosas que hacía Jesús, que hasta el día de hoy las siguen haciendo. Entonces, para mí, va más como en esta línea de, pucha, yo sé que para algunos es importante y yo tampoco estoy en nada en contra de eso y también respeto, veníamos hablando de hecho de eso delante, a mí me encanta respetar también todas estas formas en cómo las personas lo ven y cómo también lo analizan y también los gustos que ellos tienen al respecto. Pero en mi caso, yo soy de esta idea de, oye,
hagamos juntos. Si yo conozco a alguien que está recién llegando a la iglesia, créeme que para él va a ser mucho más fácil orar por una persona que Exactamente, sí, entender sí. el tema de los fines Es de los como, tiempos. es como tener una guagüita, ¿eh? Empezar a Mm, darle alimento suavecito, sí, chiquitito. sí, Bueno, Julio, hemos llegado al final. A mí me encantaría sí. A mí seguir igual. esto, Sí, sí. esto para mí lo es todo. Sí. Y todo lo que dijiste se resume en que mucha gente dice que Mm, las escrituras y lo que dejó dicho, o sea, el manual que dejó Dios para nosotros mm, es para entender más la relación de Dios con nosotros sí, y nosotros entender un poco más a Dios sí. y no irnos por todas Claro. estas ramas y volvernos locos y bueno. Sí, no, la Bueno, locura evidentemente ahí. se nota que tenemos madurez bien Mm, espiritual, se mm. nota que estamos dentro del marco Bueno, cristiano. antes de terminar, y es muy corto, sumamente corto. Tira, tira. En la universidad nos pasaron un ramo que tenía que ver con esto del modernismo y todo este tema. Y había un dato que me voló la cabeza y que tenía que ver con que la gente que estudia teología, profesionalmente, teólogos que estudian teología, más del 80%, casi el 86% de los que estudian teología, universidades como Oxford, Harvard, etcétera, que son teólogos, pero así de alta gama, por decirlo de alguna manera, más Brígidos. del 80% dejan de ser cristianos. Wow. ¿Por qué? Porque se vuelven locos con quiero saber, quiero saber, quiero saber. No, Y y acepto lo que dijiste porque yo en cierto tiempo conocí a un teólogo terrible, así bacán. Y después escuché cosas de él que después mm, dije, wow, qué terrible, ¿ah? sí, Es tremendo. Bueno, la mucha palabra y letra mata también. sí, también. O sea, claro, el Pero, o volverse sea, loco el es. Sí, objetivo como tal es mantenernos dentro del factor sí, clave, sí, que sí. es Jesucristo, es ser imitadores de Jesucristo, Sí, hacer la totalmente. voluntad de Jesucristo en la tierra, Mm, que nos cuesta mucho a veces, sí, ¿eh? sí. Es difícil a veces mantener eso que Mm, dejó nuestro Señor Jesucristo, pero mm. en Él lo podemos todos, Sí, Julio. totalmente. Sí, Y en Él somos nuevos, en Él somos llenos. sí. Y nada, Julio, agradecido porque estuviste aquí, Muchas gracias a ti por invitarme, a ti también por soportarme. y al, y al no, y bueno, me gustaría que Mm, sigamos teniendo sesiones. No sí, hace falta que totalmente. hablemos de escatología, hay otras ramas también que son Mm, bacanes. sí, Teología básica mm, también. Y de eso se trata, pues, de poner en sí. contexto y en pretexto y sobre la mesa todo lo que Mm, Jesucristo dejó en las escrituras junto con todos estos sí, profetas y de la Biblia como tal. sí. Agradecido y bueno, y nada, el saludo es para ustedes también que nos ven. Agradecido por ustedes también. Esto es nuestro primer programa de A lo Biblia Podcast. Y nada, espero que nos den su apoyo a todos nuestros amigos, vecinos, Mm, qué sé yo, allegados. Gracias al productor de aquí también. Em, y nada, mando un saludo a mi esposa. Te quiero, te mm. amo. Yo igual. Cono. Y nada, chiquillos, los bendigo en el nombre de Jesús. Que estén bien y esto fue todo por hoy. Descansen. Bye bye. Adiós.